Continuamos con la segunda parte de la tercera sesión de las prácticas, en el que estamos viendo un poco los orígenes de la moral, concretamente la moral en la Grecia clásica, y empezamos ya, ahora sí, con el primero de los autores que vamos a ver durante el curso, y este no puede ser otro que Sócrates. Sócrates, como sabéis, no escribió nada, le conocemos por otras personas, especialmente, no solo, pero especialmente por su discípulo Platón, que le puso como personaje principal en, pues, no todos, pero la mayoría de sus diálogos. Y de hecho, los primeros diálogos de Platón aparece supuestamente el verdadero Sócrates, es decir, los diálogos primeros de Platón son pasajes de la historia de Sócrates, probablemente novelados, pero parece que se ajustan bastante a la realidad, ¿no? Por ejemplo, estos que hay aquí, estos tres, y yo recomiendo la Apología de Sócrates y el Critón. Son diálogos cortísimos, o sea, algunos son 50, 60 páginas, o sea, es que son muy cortos y se leen como nada, y son muy interesantes y hablan un poco de la personalidad de Sócrates. Bien, Sócrates es el ejemplo primero y probablemente más radical de lo que la filosofía griega implica, es decir, la necesidad de una autonomía, la búsqueda de la verdad, que tiene que ser algo que uno haga. De hecho, para él, su idea del... A ver, hay que tener en cuenta que ni Sócrates ni Platón tienen un modelo moral teórico, no. Hablan de muchas cosas y una de ellas es el bien, la virtud, en algún caso la felicidad, y por lo tanto, bueno, os voy a dar algunas pinceladas. Tampoco hay que complicarse mucho la vida porque solo tenéis que tener pues una idea por encima de las principales características, sobre todo para que veáis un poco las implicaciones que esto tiene de, hoy día. O sea, hoy día la filosofía griega, vamos, bueno, hoy día iba a decir está más presente que nunca. Vamos a ver, eso es una manera de hablar, siempre ha estado presente. Un autor, creo que es... No me acuerdo, la verdad. No sé si fue Hegel, no me acuerdo. Decía que toda la historia de la filosofía son notas a pie de página de los diálogos de Platón. Y realmente, si os leéis los diálogos, que es lo más fácil, casi es lo mejor que hay, y es lo más fácil de leer además, casi todas las ideas principales de la filosofía están ahí. Todo lo que se ha hecho después es irse mucho por las ramas, y sí, por supuesto, ya veremos que hay autores fabulosos, pero los inicios de todo, la raíz de todo, está en Platón, que de hecho es del que conservamos más. Bueno, pues Platón fue el discípulo de Sócrates, y Sócrates no escribió nada, yo os digo, porque él, claro, creía en la búsqueda de la verdad, y creía que la verdad está dentro de nosotros. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, mediante el diálogo, lo que él llamaba la mayéutica, o sea, mediante el otro, gracias al otro, al diálogo con el otro, pues podemos llegar a la verdad, ¿no? Mediante una eterna búsqueda y una vida dedicada a la razón y a la búsqueda de la verdad. Es decir, hay que vivir de acuerdo con un examen racional perpetuo, porque eso, según él, aunque habla de la divinidad en unos términos muy vagos, porque él creía en la divinidad, en los dioses, todo eso, y creía que lo mejor, vamos, que vivir de acuerdo con un examen racional es una manera de, bueno, de cuidar el alma y todo esto, ¿no? Pero habla del alma y de la divinidad en unos términos bastante vagos. Y realmente él, las normas divinas, pues él no cree en normas divinas porque él cree en la búsqueda de la verdad. Y que eso tiene que ser una cosa individual. Absolutamente individual. Y cree, lógicamente, que la verdad se puede conocer. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante que lo penséis. La verdad se puede conocer y, por lo tanto, la virtud se puede conocer. El bien se puede conocer. Pero claro, para llegar a la verdad, pues primero tienes que reconocer que no sabes nada. Tienes que reconocer que eres un ignorante absoluto. Si crees que no eres un ignorante, entonces no hay nada que hacer. ¿Cómo vas a llegar a la verdad si ya la conoces? ¿No? Si ya tienes la verdad, entonces ya no puedes buscar la verdad. Por lo tanto,
Es un poco la paradoja. La gente que cree que ya conoce el mundo, bueno, pues ya lo conoció, ya no puede conocer nada, porque ya lo conoce. Pero según Sócrates, no, él partía, de hecho, en los diálogos se ve como un individuo bastante agudo, pero poco presuntuoso, la verdad, bastante humilde. Y eso es un poco la idea de la moral según Sócrates. O sea, aquí os he puesto más cosas. Por ejemplo, lógicamente, él cree que la racionalidad es superior a la emoción. Por ejemplo, le parece que la verdad hay que buscarla aunque duela. Eso del dolor, eso da igual. Pues se busca la verdad y ya está. Si duele, duele. Y si no, pues no. Eso da lo mismo. Otra cosa muy interesante es que, como pone ahí, le preocupa mucho el tema de las definiciones. Por ejemplo, hay un diálogo, no me acuerdo cuál, creo que era... No recuerdo el nombre, es que hay un montón. En el que se intenta ver la definición de justicia y está con otra persona ahí dialogando y examinan diferentes posibles definiciones de justicia y a todas le ponen pegas y al final no llegan a ninguna conclusión y eso es el diálogo. Pues eso es Sócrates, ¿vale? Y bueno, y aparte de esto, que yo creo que tampoco hay que indagar mucho más, pero sí es importante su idea de, porque fijaos que siempre está hablando del individuo, pero siempre en relación con los demás. O sea, tú, para conocer tu mundo, para conocer la verdad, para conocer tu realidad, necesitas al otro. O sea, tu realidad, es decir, la verdad que tienes dentro de ti, necesitas a los demás. Por lo tanto, tú solo puedes ser tú porque están los demás. ¿Vale? Entonces, es muy interesante esto que pone aquí, que la relación entre individuos, cuando garantiza a cada cual la libertad y la búsqueda de sí mismo, es una relación fundada en la virtud y en la justicia. Sin embargo, considera que el culto religioso tradicional forma parte de los deberes del ciudadano y aconseja a cada cual atenerse a las costumbres de su propia ciudad. Es decir, independientemente de la verdad, fijaos aquí el pragmatismo. Tú vives en tal sitio que tiene tales costumbres, pues las sigues. No te estás planteando si eso tiene que ver con la verdad o no. Sencillamente vives allí, pues sigues esas costumbres. Ah, que hay que hacer este culto religioso, pues lo haces. No estás planteándote, pero esto será verdad, esto es una chorrada. No. Lo haces y ya está. Esta diferenciación, la verdad es que los griegos en esto eran súper pragmáticos. Y es una cosa que, bueno, a mí personalmente me gusta, ¿no? Vamos a pasar a Platón. Platón fue discípulo de Sócrates y presenció, vamos, vivió cuando Sócrates fue ejecutado. Como sabéis, Sócrates fue condenado a beber la cicuta y... a ver, un momentito... Anterior. Aquí, como os he dicho, este diálogo tiene que ver con la defensa en el juicio. Y este de aquí es súper interesante porque le va un amigo a verle cuando él ya está preso y está condenado a muerte y le dice que varios amigos han reunido dinero y que lo han organizado todo para que pueda escapar. Y Sócrates dice que como hay que ser justo y ha sido condenado, pues nada, pues que se muere. Y eso es lo que pasó. La verdad es que ya os digo que es un caso extremo. Bueno, a Platón esto no le hizo ninguna gracia porque él tenía una admiración absoluta hacia Sócrates. Y bueno, de Platón no os he puesto demasiado. Platón es muy complicado, escribe sobre absolutamente todo. Y de hecho, lo que he leído yo, me he leído algunos diálogos. Y como os digo, no tiene un sistema moral que digas tú, no. O sea, tiene algunas ideas importantes que quiero que conozcáis, pero poco más. Entonces, sí sabéis que Platón creía en el mundo de las ideas, que era el mundo real, el mundo perfecto, y que el mundo en el que nosotros vivimos es una especie de sombra, ¿no? del mundo real. O sea, es una cosa imperfecta y por lo tanto no hay que hacer demasiado caso a la evidencia empírica a nuestros sentidos, porque total, da igual, porque este mundo es un mundo de apariencias
Que es un poco a lo que se refiere el mito de la caverna, que ya habéis visto en bachillerato. No, tampoco me voy a centrar en eso porque tampoco habla de moral, pero sí habla de lo que es la verdad, ¿no? Vivimos en una caverna viendo pues unas sombras, ¿no? Estamos ahí de cara a la pared y vemos unas sombras que creemos que son realmente personas que están ahí y no, son sombras de nosotros mismos y luego si salimos fuera y vemos la realidad, la luz del sol nos va a cegar, pero bueno, es un paso necesario y luego la persona que ha visto la luz del sol va a volver y se lo va a contarle la verdad a las personas que están viendo sombras y las personas que están viendo sombras van a decir que esa persona está loca. Y sí, efectivamente, es lo que pasa hoy día. Cuando una persona intenta hablar en términos de hechos con alguien que tiene una fuerte creencia sobre algo, es inútil. Y esto tiene que ver con lo que he dicho antes, de que hay que reconocer tu ignorancia. Si no, no hay nada que hacer. Entonces, partiendo de esta idea del mundo real y el mundo de las apariencias, pues lógicamente Platón es una persona racionalista 100%. Él cree que el principio supremo es el bien idéntico a la verdad. Entonces el mal no existe. Claro, si el bien es la verdad, pues ¿qué es el mal? Pues la mentira. O sea, una persona que hace el mal es una persona ignorante. Hay gente que hace cosas pensando que hace el bien y hace el mal, bueno, pues es ignorante, tenía buenas intenciones, pero no sabía. Y hay gente que actúa haciendo el mal creyendo que está haciendo un bien a sí mismo al menos, tampoco, eso también es ignorancia. Si haces el mal, es ignorancia. Entonces, la virtud, que también depende del conocimiento, consiste en la regulación de los impulsos de acuerdo con las normas eternas y en base a toda acción humana. Nuevamente, si hay que desconfiar del mundo de las apariencias, pues hay que desconfiar de las emociones porque total, están totalmente condicionadas por el mundo de las apariencias, de ahí no podemos llegar a ninguna verdad. Y claro, si eso es así, pues entonces ya no tenemos pasiones, vivimos de acuerdo con la razón y pues esto, lo que pone aquí, ¿no? Platón mantiene que la virtud descansa sobre la aptitud del hombre para llevar a cabo su razón de ser en el mundo. Es decir, tenemos que llegar a ser aquello por lo que hemos nacido. Eso no podemos llegar a ello mediante las apariencias ni mediante las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tenemos que hay una relación casi de identidad entre virtud y ciencia y virtud y felicidad, es decir, felicidad y ciencia. El conocimiento, la razón, es lo que nos hace ser en el mundo lo que tenemos que ser y por lo tanto es la felicidad. Entonces aquí, como podéis ver, bueno, él habla que la principal virtud de todas es la justicia, porque es como que armonizaba todas las demás, y para él la justicia es tanto un bien en sí, como un bien que tiene un bien por sus consecuencias. O sea, ser una persona justa es un bien en sí mismo y además si eres una persona justa, pues te va a ir mejor. Entonces tiene como ambos aspectos, ¿no? Nuevamente, cuidadito con las etiquetas. Yo he puesto aquí esto, pues para que se entienda en función del marco teórico que nos dimos la semana pasada. Pero lo mismo, no seáis muy talibanes con esto, porque efectivamente se habla de algo que es bien en sí y algo que es bien según las consecuencias. Pero bueno, ya está. Y luego, interesante, la identificación del individuo con la comunidad. Ya sabéis que hay 3 almas en Platón, que tienen que ver, además, curiosamente, tienen que ver con esta teoría, no sé si la habéis oído, de los 3 cerebros. No sé si visteis en primero, pues las divisiones del cerebro. Entonces hay un cerebro... Nuevamente, esto es una aproximación, no es exactamente así porque todo está conectado y tampoco está todo tan perfectamente localizado. Pero bueno, seguidme un poco el rollo con esto. Hay un cerebro más bien reptiliano, que es el que se ocupa de los instintos. Luego el sistema límbico, que es algo que tienen los mamíferos, que tiene que ver con las emociones. Y luego la razón, que está en el córtex cerebral. Más o menos. Bueno, pues Platón también habla de tres almas, que tiene que ver con las alma vegetativa, la emocional y la racional. Y eso de alguna manera lo identifica con las 3 castas en las que se tiene que dividir la sociedad. Que son los que producen, los que luchan y los que mandan. Y fijaos que aquí pone que no hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? No hay diferencias, pero porque él no cree
Las diferencias son chorradas, claro, porque además él, ya os he dicho que el mundo empírico son apariencias. Entonces, lo importante es dividir a la gente según aquello por lo que ha nacido, es decir, en función de aquella labor para la que ha nacido. Hay gente que nace pues para ser filósofo, es decir, mandar, decidir y pensar y todo eso. Gente que ha nacido para la guerra y gente que ha nacido para producir, y ya está. Entonces cada uno, siendo lo que tiene que ser, pues será muy feliz y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues esto es un poco respecto a Platón. Como podéis ver, habla de la virtud y también de un poco de la justicia como virtud, cuidado. Y vamos a pasar al siguiente, que es Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón y es interesante por muchísimos motivos. Primero, es el primero que escribió un tratado, bueno, varios tratados de ética, el más famoso Ética Nicómaco, en el que él sí ya tiene un sistema teórico en el que habla de ética. Ni Sócrates ni Platón lo tenían, o sea, hablaban de justicia, tal, y de la virtud y todo eso, pero no había un sistema teórico, pues como el de Aristóteles. Eso es lo primero. Después, Aristóteles fue el primero que dijo que la ciencia tiene disciplinas. Para Platón, la ciencia es la investigación, la búsqueda de la verdad, todo eso, y ya está. Para Aristóteles hay diferentes disciplinas, y una de ellas es la ética. De aquí viene que la ética es el estudio de la moral. Entonces la ética es, para él, el estudio del comportamiento. Fijaos qué interesante. Qué comportamiento es mejor y qué es peor. Y para él hay un fin último que es la eudaimonia, que es la felicidad, pero felicidad vista como un estilo de vida. Es decir, es la manera en la que tú vives, es una, como dice aquí, una actividad vital. Es decir, tú lo que haces es buscar la verdad y la felicidad, pero el camino es el fin, por así decirlo. Es lo que pone aquí, el fin y el bien coinciden. El hombre, como ser racional, busca la felicidad racionalmente por medio de la instrucción y la experiencia. Es decir, no es una cosa que requiere su tiempo. Y es muy interesante lo que pone aquí, que esto es una cosa característica de Aristóteles. La experiencia por un lado y el hábito y la práctica por otro. ¿La razón para qué te sirve? Para frenar las pasiones, esto es importante, lo tengo aquí subrayado, y nos conduce a la virtud. Pero claro, para poseer la virtud necesitamos el hábito y la práctica. ¿Vale? Una persona que hace una buena obra, yo qué sé, por las circunstancias o por lo que sea, no es una persona virtuosa. ¿Vale? Una persona que vive de esa manera es una persona virtuosa. ¿Y cómo saber qué es virtud y no? Pues gracias a la razón. Por ejemplo, si una persona, no sé, pues se mete en una pelea porque cree que tiene derecho a defenderse y todo ese tipo de cosas, se acaba metida en problemas, pues perfectamente, y como bien sabéis, eso tiene que ver con... Bueno, no me voy a meter, pero sabéis que esto tiene que ver con que hay circuitos neuronales que pasan por el córtex prefrontal que son más lentos y otros que no. Si una persona se para a pensar, hay ciertos impulsos que se desvanecen. Si uno no piensa, ciertos impulsos van por su cuenta y luego pues tiene las consecuencias que tiene. Fijaos que ya desde la Grecia clásica esto ya se advertía. Y como virtud principal, pues Aristóteles habla de la prudencia. Es un hábito, claro que para él es la virtud principal, que es un hábito electivo, es decir, es lo que te ayuda a elegir bien, a elegir sabiamente. Y habla de los placeres. El exceso de placeres es incontinencia y resulta censurable para el moderado. Y el dolor es básicamente, pues eso, también incontinencia. Es quejarse por no tener suficientes placeres. Lo cual para un sabio, pues como no es relevante, pues le da igual.
Lo que pone aquí. El moderado lo es porque no se aflige por la falta y abstinencia de lo placentero. Bien. Y por último, pues una cosa muy interesante que también tiene consecuencias para el futuro es que aquí habla de que el individuo, en esto no cambia para nada, lo que decía Sócrates, que un individuo se hace a sí mismo gracias al trato con los demás, pues Aristóteles ya habla de la sociedad en sí, de cómo se articula esa sociedad. La sociabilidad es el rasgo o dimensión esencial de la naturaleza humana. Claro, dice, si no te hace falta vivir en sociedad, o eres un animal o eres un dios. Porque si eres un ser humano, necesitas vivir en sociedad, necesitas a los demás. Tu vida no tiene sentido, ¿no? Sin estar sociabilizando de alguna manera, aunque sea en diferentes estamentos. Entonces él habla de tres tipos fundamentales, que si os dais cuenta son como círculos concéntricos, ¿no? De comunidad, la familia, aldea y estado. La aldea incluye a la familia, el estado a la aldea. Esto tiene unas implicaciones súper interesantes hoy día. Porque hay ciertas preferencias para Aristóteles, lo lógico es preferir a la familia frente a la que no es tu familia, a tu aldea frente a la que no es tu aldea, al estado frente a otro estado. Fijaos esto hoy día qué implicaciones tiene. Hoy día ciertas ideas defendidas en la Grecia clásica y que han permanecido desde siempre, pues hoy pueden ser vistas por ciertas personas como algo censurable. Por eso es muy interesante que veamos las diferentes aproximaciones teóricas y cómo han ido evolucionando. Bueno, pues hasta aquí el segundo vídeo y el tercero va a ser sobre las escuelas post-aristotélicas.